Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de estos conversatorios. Esta noche tenemos a una invitada muy querida y muy especial, la honorable senadora María del Rosario Guerra. Su presentación la hará nuestro modelador David Vaquero. David Vaquero tiene la palabra. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, senadora María del Rosario. Nos alegra tenerla por acá. Vamos a hacer la presentación. Senadora María del Rosario Guerra nació en Sincelejo, Sucre, el 15 de octubre de 1961. Es casada hace 37 años y tiene 3 hijos. Estudió economía en la Universidad del Rosario de Bogotá. Tiene 2 maestrías, una maestría en Administración Pública y otra en Economía Agrícola de las universidades de Harvard, Cornell en United States, respectivamente. Realizó estudios en Ciencias, Tecnología e Innovación en la Universidad San Diego en California, Estados Unidos, y en la Universidad de Sao Paulo de Brasil. En su trayectoria profesional ha fungido ministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, directora de Colciencias, vicerrectora y decana de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario de Bogotá. Destacada y constante labor en su vida pública y política de Colombia la llevó a convertirse en la senadora de la República para el periodo 2014 y 2018, curul que volvió a ganar para el periodo 2018 y 2022 por el partido político Centro Democrático, el cual hoy lidera el expresidente Álvaro Uribe. Charo, como es conocida, esta cincelejana de 57 años de edad, tiene la vocación de servir a la patria y a sus regiones. Es una mujer católica con profundos valores éticos, los cuales pone en práctica tanto en su vida laboral como personal. Este último motor de su existencia. Servir a su región y a su patria siempre ha sido objetivo académico y profesional y personal en su vida. Senadora, muy buenas noches. Bienvenida por acá a un grupo de colombianos que ya no solo están asistiendo en los Estados Unidos, sino que nos están viendo en los Estados Unidos, en muchas partes más del mundo, y incluso en Colombia tenemos audiencia en este momento. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros acá hoy. David, muy buenas noches, un saludo para usted, para Nidia, que aprecio muchísimo, a Jairo, con quien hemos compartido por muchos años esta labor de hacer partido, de hacer centro democrático, y a tantos de ustedes que desde hace más de 10 años he tenido la posibilidad de conocer y compartir, cuando con el presidente Álvaro Uribe hemos visitado tratando de hacer patria y tratando de construir partido. Para mí sigue siendo un honor acompañarlos nuevamente en estos conversatorios como lo he hecho en oportunidades anteriores, y por eso me alegra muchísimo nuevamente estar con ustedes. Perfecto, gracias Nidia. Entonces voy a tratar de hacer mi intervención máximo en 30 minutos, porque lo más importante es poderlos escuchar a ustedes y poder absorber las inquietudes que tengan. No, yo quiero conversar, David, sobre la ley de inversión social, que es la reforma tributaria que esta semana la sancionó el presidente y que me parece muy importante que ustedes conozcan, y lo hago en calidad no solo de presidente de la Comisión Tercera del Senado, que es la Comisión de Asuntos Económicos, y que estuve liderando ese proyecto, sino también en calidad de partido de gobierno como senadora del Centro Democrático, una ley de la mayor importancia en este momento para el país. Entonces, a eso quiero referirme en esta conversación. Muy bien, muchos de ustedes se deben estar preguntando cómo así que el gobierno del presidente Iván Duque sacó una reforma tributaria llamada por nosotros Ley de Inversión Social en un momento tan difícil del país. Quiero esta noche compartir con ustedes no solo el entorno, sino lo que aprobamos en el Congreso y que fue sancionado esta semana por el presidente de la República y que ya es ley de la República. El año pasado, Colombia venía, gracias a las decisiones del gobierno del presidente Iván Duque,
teniendo un crecimiento económico por encima del resto de América Latina. Nosotros a febrero del año 2020 veníamos creciendo 4.4% cuando el promedio de América Latina estaba alrededor del 2%. Y teníamos unas perspectivas de crecimiento bastante halagüeñas. Para el año pasado se esperaba crecimiento cercano al 4.5%. Nos llegó en marzo del año pasado, como al mundo, la pandemia del coronavirus, del COVID-19, que tristemente nos frenó en seco no solo la economía, sino que frenó en seco el proceso de reducción de pobreza, de mejoramiento de condiciones de vida que traíamos desde hacía unos años en la economía en la economía colombiana y los hogares colombianos. Durante el periodo abril, mayo y mitad de junio del año pasado, el 80% de las actividades productivas en Colombia cerraron, el 80%. El desempleo como consecuencia de la pandemia, nosotros perdimos 2 millones largos de empleos. Una tragedia social, llegamos a tener casi 4,5 millones de colombianos desempleados. Es una tragedia social. La pobreza que teníamos en el año 2019 era del 34%. Nosotros cerramos el año 2020 con pobreza del 42.5%. O sea, estamos hablando de una situación supremamente grave de condiciones de vida. Y a eso sumémosle entonces que se cerraron cerca de 509,000 pequeños negocios, entre micro, pequeños y medianos negocios. Y a ello sumémoslo, se frenó la inversión extranjera en Colombia. Y adicionalmente a ello, vimos cómo la confianza cayó porque el mundo está viviendo un momento de incertidumbre muy grande. Primero nos decían que eso pasaba en julio, luego que en septiembre, luego que en diciembre, y ya dicen que nos estaremos recuperando plenamente en el 2022. Y a ello en paralelo fue la tragedia de pérdidas de vida y la tragedia de infectados con el coronavirus. Colombia hoy tiene cerca de 4 millones de personas que se han contagiado y muertes. Hemos tenido cerca de 110,000 colombianos que tristemente han fallecido. Yo diría que difícilmente se encuentra una familia que no ha perdido un ser querido. Yo he perdido un cuñado querido, una prima y así cada uno de ustedes. Eso sirvió porque de toda dificultad vienen oportunidades. Eso sirvió para que Colombia rápidamente mejorara la infraestructura de atención en salud. Por encima de América Latina, Colombia dispone hoy de cerca de 15,000 ventiladores, muy superior a Canadá, muy superior a Canadá. Y adicionalmente a ello, le dio un subsidio a los trabajadores de la salud que estaban en la primera línea de atención de los enfermos de COVID. Y súmesele a ello que de los 922 hospitales públicos que hay en Colombia, la gran mayoría estaban con una situación financiera crítica, algunos de los cuales le debían hasta 24 meses a sus trabajadores. Hubo un alivio importante en lo que se denominó la ley de punto final para ayudar a financiar esas deudas. Y adicionalmente a ello, el país hizo una gran inversión en UCIs, en mejoramiento de la infraestructura de salud. Pero quiero compartir hoy con ustedes es lo que el gobierno del presidente Iván Duque hizo y está haciendo en materia económica y el apoyo del Congreso de la República. Y quiero hablar de ello porque es que el presidente Iván Duque es el presidente elegido por el Partido Centro Democrático y vale la pena porque hoy se reconoce como uno de los casos de éxito en América Latina el manejo que el gobierno del presidente Duque ha dado. Lo primero que quiero resaltar es el manejo exitoso del proceso de vacunación.
La meta nuestra es que este año 35 millones de colombianos, el 70% de la población, esté vacunada para así poder tener la inmunidad de rebaño. Hoy tengo que decirle que nosotros tenemos ya con la primera dosis ya cerca de esa cifra y con la segunda dosis tenemos la mitad. Colombia ha hecho un gran esfuerzo, no solo de adquisición, sino también ha recibido donaciones, pero lo más importante ha sido gratuito y ha hecho una gran campaña para que desde los 14 años en adelante, iniciando por las personas mayores de 80, luego de 70 años, se vacunaran. No ha habido diferencia distinta a la edad. Así que independientemente del nivel socioeconómico, de la raza, de la religión, lo único que ha hecho la diferencia es la edad, porque fueron haciendo la vacunación por grupos etarios, mayores de tal edad, etcétera, etcétera, y ya hoy estamos mayores de 14 años. Eso ha sido fundamental para el proceso económico, porque eso ha permitido que rápidamente se abran, por supuesto manteniendo todavía el tapaboca, manteniendo el aislamiento, el lavado de manos y ciertos aforos, que se reabrieran muchas actividades productivas. Pero en medio de todo eso, nosotros no se nos puede olvidar que se perdieron, como les dije, cerca de 4,5 millones de empleo, que se empobreció el grueso de la población y que además de ello las empresas se vieron afectadas. Dado ese panorama, el gobierno nacional le presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que lo presentó el año pasado en el mes de abril, este año en el mes de abril, un proyecto de ley que fue supremamente amplio y que cubría, ahí sí, una verdadera reforma tributaria. Proyecto que no fue presentado en el momento político oportuno. Fue equivocado el momento político para ese proyecto, porque en sí mismo ese proyecto beneficiaba de lejos a los más pobres por encima de cualquiera, pero el momento político no era para ese proyecto de ley. Eso sirvió de excusa para que aquellos que ya tenían programados los paros, las marchas y los bloqueos aceleraran esas protestas que estaban haciendo. Eso llevó a que durante los meses de mayo y junio de este año, los bloqueos aceleraron el proceso de empobrecimiento y frenar el proceso que venía de crecimiento. Por ello, se hacía importante que el presidente Iván Duque se logró un consenso con los partidos políticos de la coalición de gobierno, que se trabajara sobre un proyecto focalizado para financiar programas sociales y para estabilizar finanzas públicas. Ese fue el objetivo fundamental. Focalización en programas sociales, reactivación de la economía y estabilización de finanzas públicas. Y ese fue el proyecto que radicó el gobierno el 20 de julio y el proyecto que fue aprobado la semana pasada por el Congreso y sancionado como ley de la República esta semana por el presidente. Y ahí quiero hablarles en detalle. ¿Qué quedó contemplado en esa ley de la República? Primero, extender un programa que lo creó el presidente Duque durante la pandemia y que ha sido un alivio importante para los más pobres, el programa Ingreso Solidario. Es una transferencia monetaria de 160,000 pesos que hoy la reciben 3 millones de hogares, de personas, y que se aspira a que llegue a 4,100,000. Uno dice, eso es muy poquito. Eso es muy poquito, pero muy importante. ¿Por qué? Porque en paralelo hay otras transferencias monetarias, como Familias en Acción, que durante la pandemia se les hicieron giros extraordinarios a 2,700,000 familias.
que le significaban al mes algo así como entre 350 y 400 mil pesos colombianos mensuales. Adicionalmente a ello, el programa adulto mayor que beneficia a 1.600.000 adultos mayores, durante la pandemia se le giraron los 80.000 que se le giran todos los meses, más un giro extraordinario de otros 80.000, en total 160.000 pesos. La devolución del IVA, se estima que un hogar pobre en Colombia paga al mes por IVA el equivalente a 37.500 pesos. Se le devolvió a 1 millón de hogares mensualmente ese equivalente. Y a los jóvenes se les dio un subsidio que equivalía a 700.000 pesos mensuales para que se mantuvieran estudiando y fuera de eso pudieran sostenerse. Entonces, en esta ley de inversión social se extiende ingreso solidario hasta el año 2022, un apoyo importantísimo para tantas personas que vivían del rebuque y de la informalidad. ¿Qué más quedó en este proyecto en materia social? Por primera vez Colombia se mueve a la gratuidad educativa en la matrícula de la institución de educación superior. Jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que estén estudiando en universidades públicas, en instituciones tecnológicas públicas o en instituciones técnicas públicas, van a pagar matrícula cero, gratuidad educativa. 695.000 jóvenes pobres y vulnerables de Colombia van a tener su matrícula gratis. El único país hoy que ha logrado esto en medio de la pandemia. Es un esfuerzo grande que hace el Estado colombiano por los estudiantes. 2 grupos poblacionales fueron los más afectados durante la pandemia. Las mujeres, con un desempleo cercano al 23-24%, y los jóvenes con un desempleo cercano al 21-22%. En esta ley de la República se le da un incentivo a los empresarios del 25% de un salario mínimo si contratan a jóvenes menores de 28 años. Eso es muy importante y lo deben contratar formalmente. Y un 15% si contratan a mujeres mayores de 28 años. Eso es un incentivo adicional para poder a esa población que ha sufrido por el desempleo beneficiarla. Aquí estamos apostándole a que se beneficien algo así como 500.000 de personas en este programa de incentivo al empleo y se reduzca el empleo. Hay un cuarto programa importante que quedó en esta ley y es el programa de subsidio a la empresa para la nómina. Ese se creó durante la pandemia, un 40% del salario mínimo para aquellos trabajadores de hasta 2 salarios mínimos. El grueso, el 68% de los trabajadores en Colombia ganan alrededor de un salario mínimo menos, el 80% menos de 2 salarios mínimos. Entonces estamos hablando que es el grueso de los trabajadores colombianos los que están preservando el empleo. Gracias a ello se preservaron 4 millones de empleos. Y si son mujeres, se les da un subsidio al empresario del 50%. Ese programa que se llama el programa PAEF se extiende hasta el próximo año 2022. Y adicionalmente a ello, como consecuencia de los bloqueos, muchas empresas, sobre todo de Cali, de todo el eje cafetero que sería, aquellas empresas que se vieron afectadas por los bloqueos, van a recibir un subsidio para que continúen sus actividades productivas. Y se tomó también la decisión de que se fuera aumentando el apoyo al adulto mayor. Colombia tiene hoy 5.300.000 colombianos mayores de 65 años. De esos pensionados con todas las formalidades, no tenemos sino 2.100.000 colombianos. 1.600.000 los tenemos en el programa de adulto mayor
estamos hablando entonces que alrededor de 1.800.000.000 de colombianos no reciben nada, son los más pobres. Por eso la importancia de que nosotros hagamos algo en ese sentido. Entonces, ahí les estoy hablando de 5 programas importantes que quedaron en la Ley de Inversión Social. ¿Quién va a pagar eso? Eso cuesta 15.2 billones de pesos. La última reforma tributaria, que fue la del año 2019, con esa reforma se recaudaba 7.8 billones de pesos. Esta va a recaudar casi el doble, 15.2 billones de pesos. ¿Quién lo va a pagar? Aquí tengo que hacer todo un reconocimiento. El sector empresarial colombiano dijo, nosotros queremos contribuir, nosotros estamos dispuestos a que nos aumenten el impuesto a la renta. Se aumenta el impuesto a la renta de las empresas del 31 al 35%. Muy importante, el gobierno nacional se compromete a un ahorro en los gastos de funcionamiento de 1.9 billones de pesos. Adicionalmente a ello, el sector financiero va a pagar una sobretasa al impuesto de la renta de 3 puntos. O sea que el sector financiero no va a pagar 35% de impuesto a la renta, sino 38% de impuesto a la renta. Cuarto, una lucha frontal contra la evasión, sobre todo haciendo uso de la factura electrónica, que se espera que recaude 2.7 billones de pesos. Y hay un tema importantísimo que quiero que ustedes conozcan. Nosotros creamos, el gobierno nacional creó en el año 2019 un régimen tributario que se llama el régimen simple. Ese régimen simple lo que busca es que esas pequeñas empresas que al año tengan ingresos inferiores a 2.800 millones de pesos paguen en un mismo tributo IVA, ICA, renta y parafiscales. Y ese el máximo que paga según el sector es 14.5%. Entonces, fíjense ustedes hoy que mientras una empresa que no está en el régimen simple, es una empresa grande y mediana, va a pagar el 35%, las empresas que tengan ingresos menores a 3.700 millones de pesos van a poder estar en el régimen simple, las peluquerías, las lavanderías, los pequeños restaurantes, los pequeños negocios agropecuarios. Se amplió a un gran tema. Ya hoy hay 40.000, esperamos llegar a 400.000 empresas. Eso es una ayuda enorme a la formalización empresarial, pero también a poder reducir la tributación de muchas empresas en el país. Y finalmente se va a haber un proceso de normalización tributaria para aquellas personas o empresas que hayan omitido capitales o que los tengan en el exterior y los quieran ya formalizar y traer a Colombia. Entonces, queridos amigos, esta ley de inversión social con contenido tributario es la ley más importante que se haya hecho de reforma tributaria para financiar lo social. Aquí no se financia nada más sino programas sociales. Eso nos debe llevar a 3 grandes resultados. El primero, a reducir la pobreza de 42.5% que está hoy, bajarla al 34% que era la pobreza que teníamos antes de la pandemia. Segundo, en Colombia pasaba algo y era que a pesar de las reformas tributarias no mejoraba la equidad, pues con esto se aspira que medido por el coeficiente de Gini que mide qué tan equitativo es la distribución de ingresos, que se reduzca la concentración del ingreso y mejore
la equidad, el segundo gran objetivo. Y el tercer gran objetivo es que se reactive más la economía y podamos estar creciendo por encima este año entre el 6 y el 7% y el próximo año cerca del 4 al 4.5%. Entonces, este es un tema a todas luces importantísimo porque es el único país que en medio de un momento tan difícil ha sacado adelante un gran programa social financiado con tributos, focalizado, y además que busque una senda de mejoramiento de la finanza pública para darle un mensaje claro a los mercados internacionales y volver a ver si en el corto plazo recuperamos la calificación de crédito y de riesgo que perdimos lamentablemente. Nuevamente, este esfuerzo del gobierno del presidente Duque implicó una gran labor de debate y de concientización a lo largo y ancho del país y de consenso con los partidos y movimientos políticos. Incluso hubo partidos de oposición que la aprobaron porque sabían de las bondades de esta ley que hoy ya está en marcha y que debe verse sus beneficios de manera inmediata. Nosotros creemos que lo que ha hecho el presidente Iván Duque en materia de vacunación, en materia de lucha para prevenir el contagio del COVID-19, los programas sociales tan importantes que se han desarrollado, las estrategias de reactivación donde se ha llevado a las regiones y recursos para infraestructura, para generación de empleo, para mejoramiento de las condiciones de vida, la austeridad en el Estado para reducir gastos de viaje, gastos de publicidad, etcétera, etcétera, y el serio compromiso de seguir apoyando como sectores prioritarios la educación, la defensa para recuperar la seguridad, la salud, para poder garantizar el bienestar de los colombianos. Nosotros debemos como país el próximo año, cuando se vaya el gobierno, dejar un entorno económico y social bastante mejor que el que hemos vivido en los últimos años. Yo quiero reiterar la manera responsable, seria, serena, concertada, como el gobierno del presidente Iván Duque ha buscado sacar adelante estos proyectos estratégicos para que Colombia, a diferencia de otros países que se vieron sumidos a circunstancias tan difíciles como la que vivimos nosotros en mayo y junio con los paros y las marchas, pero que gracias a esto, hoy le estamos diciendo a esos violentos, a esos agitadores sociales de profesión, a esos que quieren vivir en la calle y desestabilizar el país, a esos que querían tumbar a Duque, que gracias a Dios tuvimos un presidente estratégico, sereno, inteligente y que por encima pensó en el país, en los más vulnerables y necesitados, que en los intereses políticos. Por eso, queridos amigos, me parecía importante en este conversatorio al cual me invitaron poder compartir con ustedes este importante ley de la República y abierta a las inquietudes y sugerencias que ustedes tengan. Estamos ya iniciando un periodo de campañas para estructurar listas al Congreso y de precandidaturas a la presidencia. Nuestro partido hoy tiene 5, 6 precandidatos. Se ha tomado la decisión por parte de los precandidatos, como lo hicimos hace 4 años, los que fuimos precandidatos a la presidencia. Yo tuve el honor de ser una de ellas, que va a ser mediante encuesta que se haga a los militantes del partido y a personas que en algún momento se han sentido identificadas con nuestras tesis para escoger el candidato del Centro Democrático. Yo aspiro que ese candidato o candidata que escojamos haga todo el esfuerzo para sumar la participación de otros partidos
y personas que se van a inscribir por firma para ir a una consulta en marzo que nos permita sacar un candidato único para la primera vuelta presidencial, de tal manera que podamos enfrentar ese gran amenaza que tenemos del comunismo y esa gran amenaza que tenemos de candidatos que con ambiciones políticas que están dispuestos a destruir y no a construir país. Lo que necesitamos es construir patria con mano firme y con corazón grande. Gracias, David, y abierta a los comentarios. Doña Nidia. Jairo Jaimes. Bueno, de todas maneras, buenas noches para todos. Gracias, doctora María del Rosario, por informarnos cómo va el país, cómo están la situación y qué pregunta tengo. Me gustaría saber acerca de un rumor que hay de una pérdida de dinero en las TIC de comunicaciones. ¿Qué ha sucedido con eso? Jairo, tengo que decir que rechazo cualquier acto de corrupción de los dineros públicos. Tengo que decir que el gobierno del presidente Iván Duque se había caracterizado en sus 3 años por no tener ni un escándalo de corrupción. Por eso nos dolió mucho que se presentara este rechazable y desafortunado circunstancia de una firma que presentó no solo documentos falsos, sino que había armado todo un entramado para apropiarse de este proyecto tan importante de conectividad de 10.000 escuelas en el país. Yo creo que el gobierno tiene que seguir las investigaciones como lo ofreció con el FBI, tiene que encontrarse prontamente los responsables, recuperarse el dinero, no parar el proceso de conectividad de las escuelas, que es fundamental, y además de ello, los órganos de control seguir las investigaciones. Creo que la renuncia de la ministra fue necesaria e importante, porque al fin y al cabo, esos son cargos políticos donde, aunque ella es una mujer honorable, pues tristemente tiene uno que asumir la responsabilidad política de los errores que se presenten en las carteras cuando uno se encuentra ahí. Por eso creo que el compromiso del presidente Iván Duque, quien no solo presentó y promovió los pliegos tipo, que aquellas empresas que estén condenadas por corrupción no puedan volver a contratar con el Estado, que cuando se dé caducidad en los contratos se queda bloqueado para que contraten también con el Estado, que no haya casa por cárcel para los corruptos. Todo eso lo impulsó el gobierno Duque, que siga con esta labor de responsables, de que paguen y que devuelvan la plata y en paralelo se dé el servicio de conectividad. Yo sí lamenté ese hecho porque este ha sido un gobierno honorable que no había tenido ningún escándalo de corrupción. Este es un presidente honrado que da la cara al país, un presidente que ha sido desde un principio, ha dado muestra de su compromiso del buen manejo de los recursos del Estado. Bueno, muchas gracias, doctora. Jorge. Me ha parecido grata la intervención de la senadora, ha hablado muy bien del gobierno no democrático que elegimos, que hace para que aproximan las elecciones se haga, se vocifere pues todo lo bueno del gobierno, ¿no? Hay ese aspecto, ¿no? Muchas gracias pues a la senadora por darnos pues informarnos también acerca de la reforma. Llegué un poco tarde, pero sí alcancé a escuchar bastante de las buenas cosas de la reforma. Y me parece muy importante lo que usted está planteando. Miren, yo les quiero decir, ningún gobierno es perfecto, porque donde hay personas, la perfección no es fácil encontrar, solo Dios. Pero yo le tengo que decir, son muchos los aciertos
y los resultados que tiene el gobierno Duque para mostrar. El gobierno Duque se ha preocupado por cumplir con los programas de campaña y a ningún presidente le había tocado. Primero, una pandemia que no se veía hace 100 años y que tocó a todo el mundo por igual, que ni decir que íbamos a recibir ayuda porque a todos nos cogió fuera de base. Segundo, a ningún gobierno le había tocado una oposición tan agresiva, con tanto montaje y mentira, que desde que perdió la segunda vuelta presidencial, dijo que iba a estar en la calle cada 3 días. Antes de la pandemia había una marcha. Y después de la pandemia, ustedes han visto lo que hemos vivido. A ninguno le tocó una situación tan difícil como la de mayo y junio, con paro y bloqueo y abierto intento de tumbar a un gobierno. En Chile, ustedes vieron cómo terminó. Terminó entregándole una nueva constitución. Aquí no. Aquí Duque no les ha entregado nada. Ustedes lo tienen que tener claro. Después de tanta presión de marchas, de paros, díganme qué les ha entregado Duque. Nada. Lo que le ha entregado a los colombianos pobres y vulnerables es un gran paquete de inversión social aprobado por el Congreso de la República. Lo que les ha entregado es que las personas, en este caso las empresas comprometidas, son las que van a financiar el tema. Lo que les ha entregado Duque es un plan de vacunación que está funcionando. Algunos de esos precandidatos como Petro dijo que esto iba a fracasar y que era un desastre. Hoy reconocido. Entonces nosotros nos tenemos que apropiar de eso, nos tenemos que sentir orgullosos. ¿Por qué? Porque es que este es un presidente que es sereno, pero muy inteligente. Y segundo, su corazón es un corazón de hombre bueno, de hombre de fe, de hombre que no está buscando sino hacer las cosas bien por el bien de la patria. Entonces es muy importante, mientras ustedes comparan lo que pasó en Chile con lo de aquí, es del cielo a la tierra. Allá el trofeo grande fue una nueva constitución y prácticamente si no lo entregaban tumbaban a Piñera. Aquí no se le entregó nada y Duque sigue firme, entre otras cosas, porque hicieron todo para querer aquí hacer creer que Duque era un genocida, un asesino, que nosotros estábamos matando a la gente. No, hoy el mundo se da cuenta de lo que realmente ha sido Colombia, un país democrático, defendiendo sus instituciones, atendiendo a los más vulnerables y a los más pobres, buscando preservar la salud de los colombianos en este momento de dificultad y viendo cómo ayudamos a las empresas para la reactivación. Esa, queridos amigos, es la realidad y por eso, cuando el presidente Álvaro Uribe, nuestro fundador, con tanto tino dice, ojo al 22, es eso que promete lo que sabemos que no se puede hacer y que terminan llevando al empobrecimiento. A ellos lo único que les interesa es reproducir la pobreza, porque es lo que les da el discurso. Mientras nosotros estamos preocupados por generar riqueza y porque las personas que están hoy en esa condición de vulnerabilidad y pobreza dejen de serlo, a ellos les interesa mantenerlas, porque es lo que a ellos les da el discurso. Por eso, Jorge, muy importante que cada uno de nosotros pueda hacer una réplica de estos buenos logros del gobierno del presidente Iván Duque. Ningún gobierno ha llevado tantos recursos a las regiones como lo ha hecho Iván Duque. Y lo ha hecho con honorabilidad. Por eso esa mancha que se vivió, hay que investigarla y hay que buscar hasta el último peso, porque este ha sido un gobierno honesto, un gobierno honorable. Y yo los invito. Aquí desde que arrancó Duque, los perdedores comenzaron a decir, es un mal presidente, nada sirve, todo mal, y los medios de comunicación algunos le hicieron eco. Cuando ustedes miran, ha sacado todos los proyectos de ley en el Congreso, todos. Ha tenido en contra a las Cortes la gran mayoría de veces. Ha tenido en contra la gran mayoría de medios de comunicación. Ha tenido en contra muchos partidos políticos, pues la oposición y algunos que no son. Y con todo y eso yo les quiero decir, ahí están los resultados. Un presidente que puede demostrar
resultados. Y es un presidente de nuestro partido, el Centro Democrático, y es un presidente que ha seguido trabajando y respetando los principios del partido. Yo les digo, algunos dicen, es que no acabó los acuerdos. Señores, ustedes con cariño deben recordar al ex canciller y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse. Recuerdo como hoy, hace cerca de 2 años, siendo el canciller, le dije, yo lo apreciaba mucho y tenía una amistad, le dije, Carlos, ¿por qué ha sido tan difícil que nosotros revertamos algunos puntos del acuerdo? Me dijo María del Rosario, porque la comunidad internacional lo posicionaron muy bien, y para la comunidad internacional el acuerdo con Colombia es el único que tienen para mostrar hoy en el mundo. En el mundo es el único que tienen para mostrar con sus imperfecciones. Entonces le queda muy difícil a un gobierno, cuando tiene encima la comunidad internacional, revertir. Aquí lo que hay es que apoyar a la base que se reincorporó a la vida civil, y aquí lo que hay es que seguir. Lo que tengamos que ajustar, hay que ajustar. Las curules las habíamos frenado porque sabíamos que era para las FARC. La Corte lo revirtió y aquí vamos a tener las curules y tenemos que trabajar intensamente para que no se la ganen las que se hacen llamar víctimas de la FARC, que no son víctimas de la FARC, sino las verdaderas víctimas de la FARC, del paramilitarismo, las víctimas. Esas son las que deben realmente ganarse esas curules. Entonces dicen, es que abandonó la seguridad democrática. No, los mayores golpes a las bandas criminales, al narcotráfico, al ELN, han sido el gobierno Duque. Lo que pasa es que son tantos que no era como antes, que uno mataba a Alfonso Cano y todo el mundo sabía que era Alfonso Cano. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben quiénes son los líderes de los caparros, de un pocotón de nombres que tienen los GAOs, que ellos llaman, que son los grupos armados residuales? Pero muchos de esos cabecillas, ustedes ven, están hoy capturados o dados de baja. La seguridad urbana. ¿A qué presidente le había tocado tener? Alcalde de Bogotá, Medellín y Cali de la oposición, y alcaldes que querían desconocer el mandato del presidente, y alcaldes que querían que querían no solo desconocer, sino que también haciendo política en su cargo. Entonces yo los invito a que pensemos también que el momento no ha sido un momento fácil, pero yo estoy segura que la historia va a reconocer a Iván Duque como uno de los mejores presidentes. Pues yo hago un brindis por lo que usted acaba de decir, porque yo estuve pendiente de la reforma tributaria y una vez terminado todo, escribí en Facebook, el presidente, no empecé con el presidente Duque, sino dije, aquellos que dicen que han agredido tanto al señor presidente, que han dicho que no tiene pantalones, no se trata de pantalones, se trata de inteligencia, equidad, honestidad. ¿Y sabe qué? Mucha gente ha leído y ha estado de acuerdo conmigo, porque la verdad es que nosotros tenemos un gran presidente, duélale a quien le duela. Y sí va a pasar a la historia como un fenómeno político por su edad y por todo lo que le ha tocado vivir. Yo soy 100.000% duquista. Y lo voy a defender siempre. Y por eso tenemos, Nidia, que hacer todo el esfuerzo para tener un presidente de nuestro partido. Yo les digo, yo apoyo a Oscar Iván Zuluaga. Yo fui precandidata presidencial hace 5 años y compartí con ustedes en Nueva York. Pero ustedes saben, con Oscar Iván Zuluaga fuimos fundadores de este partido. Ustedes recuerdan cuando nosotros estuvimos allá con el presidente Uribe 2011-2012, cuando estuvimos con Oscar Iván en el 2014. Allá estuvimos, hicimos con él campaña. Y a él le robaron la presidencia. Le montaron que durante 7 años
estuvo callado, aguantando un montaje y defendiéndose ante la justicia. Un hombre estructurado, inteligente, un hombre conocedor de este país. No solo fue concejal, alcalde de Pensilvania, alcalde, senador de la República, ministro de Hacienda, presidente elegido que se lo robaron. Un hombre humano, un hombre con todos los valores y los principios. Por eso yo hoy les digo, por eso yo apoyo hoy a Oscar Iván Zuluaga, porque creo que el momento del país exige una persona con un gran manejo de lo público, que haya tenido una experiencia y con un gran manejo de lo económico, porque los grandes retos de este país están en lo económico. Es un hombre también, por su manera de ser, un hombre abierto a escuchar y tiene una ventaja. La preocupación, digo, queridos amigos, no es ganar la candidatura del Centro Democrático. La preocupación es ir unido a la consulta del mes de marzo. Si nosotros no logramos que Federico Gutiérrez, que el Partido Conservador, que el candidato de Colombia Justo y Libre, que el del MIRA, que los independientes, que Peñalosa, que el otro, vayamos todos a una consulta en marzo, sino que nos vamos todos a primera vuelta, apague y vamos. Nos derrota la oposición, nos derrota el comunismo. Por eso la preocupación mía es que el candidato nuestro sea un candidato que ayude a sumar a los otros. Y no tengo duda que eso es Oscar Iván Zuluaga. Él fundó con Uribe el partido de la U. Y fuera de eso, él congregó para su campaña en la presidencia a casi todos los partidos y movimientos políticos. Es un hombre que tiene esa capacidad. Y eso es lo que nos debe mover hoy. Pensar y por eso el presidente Uribe, con sabiduría, que él es un hombre que Dios lo ha dotado, dijo la semana o esta semana cuando le preguntaron a quién iba a apoyar, dijo a la democracia. ¿Por qué? Porque es que no es solo tener el candidato del Centro Democrático, es lograr sumar con los otros para tener el candidato único que nos permita ganar, Por eso, y si no es Oscar Iván el que queda por nosotros, apoyaremos al que queda, pero el compromiso tiene que ser congregar para ir en marzo a la consulta y salir unidos. Si nosotros no logramos salir unidos en la consulta de marzo, nos pasa lo que ha pasado en las 2 últimas elecciones a la alcaldía de Bogotá. Se nos meten por ahí otros. Y esa es la preocupación. Si nosotros no pensamos, dejamos los egos y pensamos en el tema, y por eso un gran grupo de nosotros, los congresistas, le dimos el respaldo esta semana a Oscar Iván porque creemos que tiene la capacidad. Que yo la puedo tener también, pero uno también en este momento hay que saber qué es lo que se requiere y que tenga la capacidad de sumar a todos los partidos y movimientos. Aquí no podemos seguir, yo soy bueno y el otro malo, no, aquí hay que sumar, porque a lo que nos estamos enfrentando es a la posibilidad de que un candidato comunista llegue a nuestra patria. No le pongamos, no lo guillemos ni le pongamos arandela. Comunista, que ponga en riesgo la democracia, que ponga en riesgo las libertades, que ponga en riesgo las instituciones. Eso es lo que está en juego. Y por eso nos toca sumar a todos aquellos que nos identificamos por defender a esta patria, a esta democracia, a estas instituciones. Muy cierto, muy cierto. Coronel Homero. Buenas noches, senadora. Buenas noches, coronel. Coronel Homero Rodríguez del glorioso Ejército Nacional. Doctora, usted habló sobre Chile. En Chile le van a cambiar el nombre al país. Piensan acabar con los carabineros, es como acabar con la policía en Colombia. Van a cambiar el himno nacional. Pero fíjese usted que en mayo la Filarmónica ya le cambió la música al himno nacional y con gran escándalo y promoción sacaron el himno nacional sin notas marciales. Y en este momento, como nadie les dijo nada, ya la Filarmónica con la Universidad Nacional y la Alcaldía de Bogotá ya están viendo cómo cambian el himno nacional. Grave. Se supone que en el traidor proceso de La Habana
se suponía que no iban a negociar las fuerzas militares y las negociaron. Que los señores de la FARC no iban a intervenir en cuestiones que tuvieran que ver con las fuerzas militares. Y ahorita que están reformando las fuerzas militares, están pidiendo cambio en los ascensos, acaban de presentar un proyecto de ley para cambios en los ascensos, que eso acaba con las fuerzas militares, están metidos también cambiando la policía. Entonces hay una gran preocupación porque es una combinación de formas de lucha para acabar con la democracia. Ahora, muy importante todo lo que usted nos explicó, pero yo coincido en que es muy interesante que eso se socialice más porque la gente no conoce todos estos aspectos que usted dijo y que la gente conozca lo que pasó, lo que está sucediendo y para que de esa manera entendiendo se puedan lograr más apoyo, más apoyo de la gente. Ahora, hay algunas cosas que sí sería importante que el gobierno vaya haciendo. Usted hablaba de la reducción del gasto de funcionamiento, pero yo pienso que van a tener que acabar con una gran cantidad de consejerías. Si están los altos consejeros, ¿para qué están los ministerios o al revés? Y preocupa algo que usted hablaba sobre las elecciones. Es importante llegar unidos a los que queremos a Colombia, los que queremos la democracia, que no cometan el error de ir a llegar separados a la primera vuelta, porque sucede lo que pasó en Bogotá, Cali y Medellín, que las mayorías silenciosas, por falta de responsabilidad de los dirigentes políticos, fueron divididos y ahí están dominando las minorías y ya vemos lo que está pasando con las principales ciudades del país. Y eso le puede pasar a Colombia si la alta dirigencia no se pellizcan. Entonces es importante eso, pero también recuerda que Stalin decía que no importa cómo se vote, sino quién cuenta los votos. Ojo a la registraduría, ojo a quiénes van a ser los jurados de votación, porque eso es algo que es preocupante. Y tenemos que recordar que si los comunistas se suben, no es por un periodo, son por 50, 60 años. Y miremos lo que está pasando en Venezuela. Entonces yo creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo, senadora, y se conozca un poco más lo de tener un poquito más de difusión, se socialice a través de redes y demás, para que la gente entienda sobre esto. Y también que una opción real con dientes a lo que es la Contraloría, porque la pérdida de dineros públicos es como 3 o 4 reformas tributarias, eso es muy preocupante. Se ha hecho acción, pero si la justicia no funciona y si las entes de control no funcionan engranados con el gobierno nacional para que realmente la patria salga adelante, eso es muy complicado, senadora. Totalmente de acuerdo, coronel, totalmente de acuerdo. Efectivamente, supuestamente quedó prohibido que las FARC se metieran en temas que tuviesen que ver con la fuerza militar y de policía y presentaron un proyecto de ley al respecto. Todavía no le hemos dado debate, pero lo presentaron ellos, entonces, es cierto lo que usted dice ahí. La realidad es que uno queda desconcertado a veces con las decisiones de algunos órganos de la justicia. En ese sentido, mire, por ejemplo, esa decisión del Constitucional de darle personería jurídica a la Colombia Humana. Se suponía que solo podían tener personería jurídica aquellos que demuestren haber tenido corporado, o sea, participación en el Congreso y que tengan un cierto umbral. Pero ya ahora una persona que quede segundo a la presidencia o que no tenga partido, pues parece que le van a dar personería jurídica para partido político. En el caso también de las FARC, mire usted lo que negoció, es que la gente no se ha imaginado el daño de ese acuerdo con Santos. Lo primero es su posicionamiento en la comunidad internacional, que eso es una cosa increíble, que no lo dejan tocar como yo les eché prácticamente el cuento. Segundo, los mismos que validaron ese acuerdo son los que están hoy en el Congreso. Entonces, pasar algo que tenga que ver con el acuerdo es imposible, porque no lo dejan tocar. Mire qué de buena, mire qué cosa tan increíble, qué cosa tan increíble. Y los jueces también, recuerde que la Corte Constitucional avaló semejante esperpento que se aprobó mediante una proposición, ni siquiera una ley, una proposición. Porque así fue como lo sacaron, aprobaron, fue una proposición.
aprobando el acuerdo. Entonces, mire lo difícil que es, pero eso está ahí, las instituciones lo han avalado y nosotros aquí tenemos que mirar entonces qué podemos manejar para que los reinsertados pues se protejan, porque yo sí creo que nos interesa que no se vuelvan a las armas, pero cómo combatimos las disidencias, cómo combatimos la disidencia y cómo le exigimos a la comunidad internacional que los que están en el Congreso, que han cometido delitos de lesa humanidad, en algún momento los toque la Corte Penal Internacional o la misma presión internacional los lleve a reconocer sus crímenes. Segundo, en lo que usted dice, es que el tema con la alcaldía de Bogotá, de Medellín y Cádiz es muy complejo, muy complejo. Y la fuerza que han cogido, y la manera como han tratado nuestra fuerza, a nuestra policía. Pero eso también está, ya la ciudadanía ha comenzado, mire la alcaldía, por un lado, criticando a la policía, abriéndole la puerta a las primeras líneas del vandalismo, y por el otro pidiendo más policía y la incapacidad que tiene de manejar. O sea, esto también está mostrando y los está llevando a ellos a reconocer la importancia de nuestra fuerza pública para el orden. Y segundo, muchos de los de estas marchas, y eso son netamente vandalismo y terrorismo. Aquí no hay ninguna ideología. Aquí están dedicados a lo que es, a desestabilizar, y esto tiene un financiamiento grande, un financiamiento fuerte. Y tercero, pues yo sí creo que viene el momento importante, y ahí sí nos toca a todos, es, hombre, ir unidos. Y por eso yo les digo, ir unidos. ¿Qué candidatos veo yo que pueden unirse con nosotros en primera vuelta si se trabajan bien en el sentido de las reglas claras? Por supuesto, con el del Centro Democrático, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, el del Partido Conservador. Dicen que Juan Carlos Echeverri va a recoger firmas. Si Colombia Justa Libre tiene, el de Colombia Justa Libre. Pueden ser unos 5 o 6. Nosotros tenemos que lograr sumar. Y tenemos que lograr en esa primera vuelta llegar para sacar un candidato fuerte de 6, 7 millones de votos que vaya a la primera vuelta y que nos permita pasar a segunda vuelta presidencial. Porque sí, ojalá ganar en primera vuelta, pero si no, asegurarnos la segunda vuelta presidencial. Muchas gracias, Laura. Doctor Laureano. Buenas noches, doña Nidia, gracias. Buenas noches. Mi senadora María del Rosario, quedé muy grato con las noticias que nos trajo, como dice doña Nidia, porque hacía tiempo nos estaba haciendo falta tener noticias buenas acerca de nuestro presidente y buenas de impacto como estas. En primera medida, yo quiero felicitar al gobierno de Duque por el manejo del COVID. No ha sido fácil, y como médico, yo puedo expresar que está siendo mejor manejado en Colombia que acá en Estados Unidos. Y está siendo mejor manejado en Colombia porque no se metió esa desinformación y ese conflicto político que ha traído la peor enfermedad, yo creo, de la historia que ha habido en el mundo. Lo segundo, usted habla de Petro como oposición. Petro no es ninguna oposición, ese es un vándalo comunista, un sinvergüenza. Ese tipo es más malo que Chávez, Maduro y Fidel Castro juntos. Porque es que los otros iniciaron con otros tintes más decentes. Este es indecente desde que inició. Este es un guerrillero malo, sinvergüenza, que tenía a la gente metida en las cárceles del pueblo, donde yo casi caí en una de esas. Y si no, yo creo que no estuviera aquí en Estados Unidos hablando. Y entonces nosotros no podemos hablar de oposición cuando se habla de comunismo. Y esta labor del presidente Duque es fundamental en las próximas elecciones.
Me uno a todo lo que dijo el coronel Homero, mi gran amigo. Nosotros tenemos que establecer un plan de acción de lo que llaman la derecha. Pero que no nos dé miedo que es que derecha es ultraderecha y somos nazistas, por ejemplo. No, 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 no. Esa es la manera como el comunismo engaña y hace la alteración de todo lo que quieren hablar y de todo lo que nosotros queremos decir y nos callan dándonos intimidación y miedo. Por eso es muy grata esa noticia que usted nos da, es muy bueno que el gobierno Duque salga y diga, está hablando en favor de los pobres, porque lo que se están llevando esta partida de sinvergüenzas es que ellos están trabajando para los pobres, para el pueblo, hágame el favor, y la gente ni siquiera tiene idea de lo que es un Venezuela, de lo que es un Cuba, 60, 22 años, un Nicaragua, y por qué la gente se sale de Venezuela y huye, sale de Cuba y huye, y nadie va a esconderse a esos países que el comunismo los tiene desbaratados. Me es grato lo que usted nos acaba de contar y ojalá se pueda hacer una mayor divulgación a todo nivel. Gracias, senador. Gracias, doctor Laureano. Usted lo ha dicho bien. El gobierno de Duque ha hecho un manejo muy serio, muy responsable, muy organizado y con resultados tangibles en proceso de vacunación y de la pandemia. Y bueno, usted también lo ha dicho, usted sabe que no hay nada peor que esos candidatos que se quieren vestir de piel de oveja cuando les conviene. Sí. Ahora todos son católicos o todos son cristianos, ahora todos son respetuosos de la democracia, pero eso lo conocemos, eso es para hacerse elegir. Ya después lo deja al lado, pero tristemente por eso nos toca hacer una labor de explicación y de abrir los ojos a la población, porque la verdad, el poder de convicción de algunos de ellos es grande y encantan los oídos con su palabrería, y así era Chávez, pero por eso tenemos que difundir estos proyectos. A mí me duele cuando Duque no ha hecho nada, por favor, es que, por eso les hablé de cosas concretas. Entonces ahora dice, no, es que 160,000 pesos es muy poquito. Señores, sí, Estados Unidos puede dar $1,400, pero por el nivel de ingreso de Estados Unidos. Pero con todo y eso, mire, yo estoy aquí en Pereira, que tuve agenda política. La dificultad de conseguir trabajadores ahora para las zonas rurales, ¿por qué? Porque parece mentira, pero la gente se conforma con 160,000 pesos y que no quieren trabajar. Tampoco podemos hacer permanentes estas ayudas, porque esto no puede llevar a que la gente viva solo el Estado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, fíjese usted el tema. A ellos les encanta ofrecer miles de millones de pesos y mucha plata. Después la incumplen. Pero mientras tanto están diciendo que esto es para darle a los ricos y que por eso es que no se les da a los pobres. Ellos siempre van a tener un argumento. Por eso es que hay que informar muy bien. Hay que informar muy bien. Mi senadora, yo quería solo pedirle un gran favor. Dígame, doctor. Que el proceso de escogencia del candidato de derecha, que yo llamo el candidato de la patria, de Dios, de la libertad, del honor, de las buenas costumbres, de la familia, el antiaborto, etcétera, etcétera, que esa escogencia se hiciera lo más clara, neta y pulcra posible. Porque ese seguramente va a ser nuestro presidente, pero ese presidente que va a llegar va a necesitar el apoyo de todos los colombianos de bien. Así es. Hace 5 años éramos 5 precandidatos: Iván Duque, Carlos Holmes, Rafael Nieto, Paloma Valencia y yo, y lo hicimos por encuestas. Las encuestas se le hicieron principalmente a la población general y a los militantes. Esta vez
también los precandidatos escogieron encuesta, también principalmente a militantes y a personas que mediante pregunta hayan tenido algún afecto por las tesis del uribismo. Ese es el mecanismo que ellos escogieron y luego la idea es ir a una consulta en marzo. Mi preocupación es que si el candidato no es Oscar Iván, hay algunos que no veo fácil que congreguen para la consulta de marzo. Y esa es mi preocupación. Si nosotros no logramos, como lo logramos hace 4 años, que Marta Lucía, Alejandro Ordóñez, Iván Duque fueron a la consulta de marzo y ahí salió unido con Duque como candidato presidencial y Marta Lucía como vicepresidente, si eso no lo logramos, el tema es complejo para la primera vuelta. Muchas gracias de verdad. Clarita. Sí, buenas noches, senadora. Qué gusto me da escucharla y que nos ha traído tan buenas noticias. Claro que yo siempre vivo enterada, yo siempre estoy muy pendiente de todos los programas, sé lo bueno que ha hecho el presidente, pero es que es necesario, como usted lo ha hecho hoy, darlo a saber, porque hay gente que creen que no, que él no ha hecho nada, siempre están hablando mal de él. Y los candidatos del Centro Democrático, que es lo que más duele, que no dicen, hablan mal de él y no le reconocen nada de lo bueno que ha hecho. Eso es muy triste, el mismo partido, porque no está bien de que quieran, pues son candidatos y quieran llegar a ser presidente, pero pues hablar como tan mal del presidente, yo no lo miro muy bien. Entonces, esto me da mucha alegría, pues lo que usted nos está trayendo hoy. Yo siempre he sido muy duquista, muy uribista, mejor dicho, 100%. Y me siento muy complacida el día de hoy. Muchas gracias, senadora, y felicitaciones para usted. Gracias, Clarita, y me alegra saludarte, que siempre nos acompañas en estos conversatorios. Comparto contigo. Es inaceptable que candidatos del Centro Democrático hagan la campaña atacando a Duque, cuando el problema no es Duque, y el que hay que derrotar en las urnas no es a Duque. Ya Duque fue presidente, no puede ser reelegido y tiene mucho para mostrar. Al contrario, hay que apropiarnos de las cosas buenas del gobierno Duque, hay que atacar, y el que hay que combatir con propuestas, con ideas, es a los otros que están en líneas contrarias. Entonces, yo sí creo que se equivocan algunos de nuestros candidatos cuando están haciendo las campañas atacando a Duque, cuando Duque no es el que está aspirando. Exacto. Así mismo es, senadora. A mí me parece terrible. A mí lo que me parece terrible es que ataquen a Duque, el mismo partido, porque ya bastante lo ataca la gente que no se debe llamar ni siquiera oposición, porque no sirven ni siquiera para eso. Entonces, que nosotros mismos lo ataquemos y tratemos de ponerlo en el suelo y en plato en silver plate, a mí me parece terrible eso. Siempre pensé y sigo pensando que Duque, su inteligencia era mucho más que vociferar y gritar. Siempre lo vi como un gran jugador de ajedrez, sentado y viendo cuál de las fichas mover y cuándo moverlas. Y eso le ha dado muy buenos resultados. Así que, mi respeto. Gustavo
Pineda. Buenas noches para todos, senadora, muy buenas noches. Yo soy pensionado del Ejército Nacional, vivo aquí en la ciudad de Santa Marta, uribista 100%, militante activo del Centro Democrático. Referente a lo del presidente Duque, pues yo creo que independientemente de nos guste o no nos guste las acciones que haya tomado o no en su gobierno, igual como disciplina de partido debemos apoyarlo porque fue elegido por nuestras banderas y es el que nos representa. Y atacarlo, pues es perder, nuestro partido pierde atacar a nuestro presidente, porque a la hora de la verdad es el jefe del partido en este momento por ser el presidente de la República, nombrado por nuestras banderas. Senadora, lo otro que, como en referente a las curules, me pareció ver que aceptaron la tutela del general Mendieta en una noticia hoy, no sé si es verdad. No Y la vi, en Gustavo, no vi esa noticia, voy a buscarla, no sí, conozco. me llegó ahorita por un meme eso, pero no lo pude confirmar. Y en cuanto a las, como ya se nos vienen las elecciones, estamos tan preocupados por las elecciones y llegar unidos también, senadora, hay que pensar en el posible fraude electoral que se nos vaya a presentar, porque con estos ríos de plata del narcotráfico, de los grupos ilegales, los carteles, Venezuela, Cuba, metiendo la mano en estas elecciones, hay que pensar en reclutar veedores para estas elecciones, que nos vigilen en las urnas los votos, que no nos vayan a hacer un fraude electoral. Creo que es ¿cómo diría yo? Algo muy preocupante para nosotros en estos momentos. Estamos en un punto de quiebre importantísimo de caer en manos de la izquierda. Y lo otro que también veo es que hay que apoyar a nuestras fuerzas militares y Policía Nacional porque sin el ejército no hay democracia y gracias al ejército que tenemos actualmente es que todavía gozamos de democracia. Muchas gracias, senador. Gustavo, no conozco la noticia, también voy a mirarla. ¿Qué pasó con eso? Dos, comparto totalmente, aquí tenemos que ir unidos y por eso mi insistencia en que el candidato al Centro Democrático tiene que hacer todo el esfuerzo para lograr una consulta en marzo y de ahí sacar el candidato único del centro y del centro derecha. De ahí tiene que salir para tratar de ganar en primera vuelta y si no pasar a la segunda vuelta presidencial. Tercero, totalmente de acuerdo que hay que proteger y defender a nuestra policía y ejército. Como en toda institución, siempre hay personas que violan su código de ética y su código de honor. Pero no podemos aceptar que generalicen, ni podemos aceptar que por dos o tres terminen siempre queriendo cambiar a la institución. Yo he sido una defensora de la policía y el ejército. Nosotros vemos claramente la importancia de seguir trabajando para que se le dé el apoyo a las fuerzas militares y de policía y que se aumente el pie de fuerza que es necesario. Cuarto, usted que lo ha vivido en Santa Marta con semejante gobernador, usted lo ha sentido y lo ha vivido allá. Ellos llegan al poder, se sienten reyes y llegan fundamentalmente a estructurar su comunismo. Y me da risa porque todo el mundo lo señalan con el dedo, pero si van a ver los contratos que tienen a la gente que han contratado, mantienen ahí su rosca, rinden poco cuenta a la ciudadanía y terminan con el mismo cuento de querer echarle la culpa al gobierno Duque de su incapacidad para gobernar. Yo quiero insistir, en el exterior tenemos una votación importante, tanto para el Congreso como para la presidencia. Ustedes han sido definitivos en estas elecciones, fueron definitivos en las del 2014, fueron definitivos en las del 2018 y serán definitivos en las del 2022. Por eso tenemos que seguir difundiendo las bondades de este gobierno y exigirle a nuestros candidatos que vayan por estas tesis
a que no pueden hacer campaña golpeando al gobierno, sino por el contrario, proponiendo y mostrando y quitándole la máscara a los otros. Ellos son nuestros contrincantes. Ellos son con los cuales tenemos que enfrentarnos en la arena política y poder ganar la presidencia de la República y el Congreso, no el gobierno. El gobierno tiene mucho que mostrar, pero muchísimo que mostrar. Entonces, qué triste que siempre nos quedemos viendo el vaso medio vacío y nunca ver el vaso cuando se está llenando. Senadora, disculpe, interrumpo. Acabo de ver que la noticia de aceptada tutela del general Luis Mendieta en el expediente. No, La aceptaron. Bueno, esperemos esta semana entonces. Toca mirar si es real. Sí, señora. El Tribunal de Antioquia. Sí, señor. Así sé. Muy bien. Sí, la veo aquí, que sean de carácter nacional y no regional. Muy bien, sí. Qué bueno. Ojalá. Sería Ojalá. estupendo. David Sí. Vaquero. Senadora, bueno, primero decirle que ya puse el trino, entonces Ya puedo retuitearte, David. ya puedes Qué retuitear. bueno. Muy bien. La segunda yo quería hacer, o sea, yo tengo un análisis y pues yo quiero ver tú qué opinas de mi análisis. Mira, ¿qué ha pasado en las noticias de las últimas semanas? El presidente Uribe salió diciendo que él estaba apoyando la democracia. Como tú estás obviamente reiterando el tema de la democracia, donde van a jugar unos candidatos que no pertenecen al centro democrático, ¿sí? Todos sabemos los ataques que le han hecho el presidente Uribe y ha estado, pues, le han dañado su favorabilidad en este momento. Pero, pues, ¿qué pasa? ¿Qué es mi análisis? El presidente Uribe dice eso, que se aparta, o sea, que él está con la democracia porque, para mí, el candidato que va a salir de la baraja es Fico, igual como pasó para la alcaldía de Medellín, que Fico fue el candidato que salió de la baraja, pues después de Gabriel Jaime Rico y Juan Carlos Vélez Uribe. Entonces, yo creo que eso va a pasar lo mismo. ¿Tú qué piensas de mi análisis y qué piensas de Fico? Pero primero tengo que decirte el análisis con el presidente Uribe, ¿cuál es mi lectura? Mi lectura es que él quiere dar garantías no solo al candidato que escoja el Centro Democrático, sino a los otros para hacer esa coalición para el mes de marzo. Eso es lo primero, que me parece una manera inteligente y estratégica de él de decirle, señores, para mí lo que está por encima es que nosotros ganemos con un candidato afín a estas tesis la presidencia. Por supuesto, me imagino yo que en su corazón llevará al del Centro Democrático, pero también tengo que decirle, ahí hay candidatos que queremos mucho. Lo que pasa es que nosotros tenemos que defender al de nuestro partido. Para mí, si es Oscar Iván, que es mi candidato, me haré moler para que el que gane la consulta sea Oscar Iván y luego que gane la presidencia. Pero si la vida no nos permite, que Dios no nos permite que sea Oscar Iván porque los designios son otros, el que salga de esa consulta hay que apoyar. Hay que apoyar. Siempre que se comprometan con unos principios fundamentales de defensa de las libertades, de defensa de la democracia. Ese es el tema. Yo no tengo sino comentarios positivos. Conozco a Fico Gutiérrez porque en el año 2011 él quiso aspirar a la alcaldía de Medellín por nosotros. Todavía me acuerdo, y cuando entró fue a Gabriel Jaime Rico. Hizo una alcaldía de Medellín muy buena, muy positiva, muy de cerca a la gente. Enrique Peñalosa, pues comparto muchos de sus temas, otros no, pero es un hombre que nadie puede negar que Bogotá avanzó y se transformó en muchos aspectos gracias a la gestión de Enrique Peñalosa. En el Partido Conservador me imagino que sacarán un candidato también y ellos también comparten, ellos fueron aliados nuestros en la elección de Iván Duque y por supuesto Oscar Iván Zuluaga. En el partido de la U, no sé qué candidato llevarán, pero hay muchas tesis de ellos las comparten con nosotros. Colombia Justa Libre,
que es el Partido de los Cristianos. Han sido personas con quien yo personalmente, yo soy pro vida, yo soy una defensora de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Yo defiendo al bebé en el vientre materno, le decimos no al aborto, no a la eutanasia, sí a la vida, no a la violencia, no a los vejámenes contra nuestros niños y contra las mujeres, no a la muerte de líderes sociales, o sea, la vida por encima. Y con Colombia Justa Libre hemos hecho una gran alianza en ese proceso, o sea que ojalá. Y ellos nos apoyaron mucho en la campaña del plebiscito del no y en la campaña de Iván Duque. Yo aspiro que estén también acá, o sea, a eso que estamos jugando, a que la patria esté por encima de los partidos, como decía el Libertador, la patria por encima de los partidos. Hoy más que nunca es la patria por encima de los partidos, son las libertades, son las instituciones, ahí sí se juntan el Libertador y Francisco de Paula Santander, ahora que vamos a celebrar el centenario de la Constitución de Cúcuta. Ahí necesitamos a todos esos Libertadores y Francisco de Paula Santander, a esos que ven de un lado la importancia de las instituciones y ven del otro la importancia de las libertades juntos, porque lo que está en juego es que se quiere meter por la mitad un Lenin, un Stalin, un Chávez, un Fidel Castro. Esos son los que se quieren meter y son los que no podemos dejar. Sí, porque el análisis es lo que yo te estaba diciendo, senador, el análisis mío es que va a pasar muy similar a lo que pasó en la alcaldía de Medellín, precisamente, que el candidato fue Fico, y Fico pues es uribista de siempre, desde el 2011, que compitió contra Gabriel Jaime Rico por el aval de Uribe. Y bueno, si él la gana, hay que respetarlo y hay que apoyarlo, porque esa es la regla, que el que gane de esa interconsulta lo apoyemos, esa es la regla. Sí, ese es mi análisis. Bueno, senadora, muchas gracias. Bueno, David, a ti y a todos ustedes, no sé si hay alguna otra pregunta antes de despedirnos. Ahí la tienes. Bueno. Yo quería preguntarle a la senadora, ¿qué debemos hacer? Porque hay mucha gente que uno les habla de democracia y ellos se dicen que Petro, y entonces yo le digo, si quieren tanto a Petro, ¿por qué no se van para Venezuela o se van para Cuba? Sino que quieren estar ahí llenando a la gente ignorante, porque en la ignorancia de la política, yo soy una de ellas, soy muy ignorante en política, yo nunca, pero ahora estas conversaciones aquí con doña Nidia, yo he entendido muchas cosas que yo nunca en mi vida lo había entendido. Y ahora usted, que es una persona tan capaz para hablar, tiene tanta inteligencia, debe tener también mucha astucia para enseñarnos a varias personas que no sabemos mucho cómo llegarle a la gente que somos ignorantes en ese aspecto. Y además, yo digo, ¿por qué lo que hizo ese señor que no vale nada, que Dios lo perdone, tantas cosas que quedaron tan profundas que ninguna persona lo puede quitar de ahí? Yo digo, Uribe, el presidente que tenemos, que es muy bueno y que el Señor lo bendiga, porque le ha tocado muy duro con la pandemia, con toda esta pila de ese Petro que ha hecho, sino llamar gente a hacer daño en las calles. No ha podido, él puede sacar otra nueva ley que pueda abolir todas esas cosas que están allá, que a esa gente sí les hacen caso, que no hay personas que tengan como ese don de Dios. ¿Por qué hacer tanto daño los malos y no los buenos? Todo el daño que le han hecho a Uribe. Y entonces ellos pasan tranquilos y el pobre Uribe es el que ha chupado, siendo un hombre tan honorable, porque él tiene un corazón maravilloso. Todos se han ido de Colombia cuando son presidentes y en cambio él ha estado luchando por nuestro país.
¿cómo no va a haber cómo abolir todo eso que han escrito? ¿Por qué tiene que seguir ahí la izquierda o tanta ventaja cogió ya que no se puede? Entonces me perdone pues estas preguntas, pero yo a veces me cuestiono esto. No hay algo que hacer, como usted como senadora, ¿qué hacer para hablar o para hacer que la gente entienda que lo que le están dando es pura cátedra barata y mala? Porque esa gente no busca sino la pobreza en el país. Eso lo veo yo como así. Me perdona y la felicito porque ha hablado maravilloso y ha tocado cosas muy importantes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. A mí me parece muy importante que ustedes, que son personas que quieren a Colombia, que si bien están lejos, siempre están atentos, haciendo su esfuerzo para entender qué está pasando y cómo servirle desde allá, conozcan, y le voy a tratar de ver cómo podemos, con nuestro querido representante Juan David Vélez, que ha hecho una labor seria y ha logrado sacar unas leyes importantes para los colombianos del exterior, pero que les llegue la información, porque nosotros tenemos unos candidatos muy buenos, muy serios. Por supuesto, yo defiendo a los de mi partido, que muchos de ustedes también comparten, que es el Centro Democrático, y creemos que ojalá nos dé Dios la posibilidad de volver a gobernar Colombia en el 2022. Pero lo más importante, Gloria, es que nosotros trabajemos por ir unidos, por tener un candidato que comparta nuestras tesis, nuestras ideas de libertad, de democracia, de principios fundamentales cuando vemos tan amenazado la familia, la vida. Entonces, mi idea aquí no es otra que seguir sirviendo y dar las explicaciones y ayudar a que se comprenda mejor lo que ha hecho el gobierno. Mire, mucha gente cree que a veces, como casi siempre los políticos hablan, como dicen algunos, si les gusta o no el gobierno es dependiendo de que si tienen participación o no. Nosotros, hay cosas del gobierno que a mí no me ha gustado y que lo he dicho, pero es que la gran mayoría de las cosas del gobierno lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien, lo decían aquí algunos de ustedes, tal vez lo decía Nidia. Tenemos un presidente que ha sido estratégico, que no se ha dejado enredar en discusiones absurdas, sino más bien en propuestas como lo ofreció en campaña. Entonces algunos creen que eso es debilidad, ¿no? Ha logrado todo lo que se ha propuesto sin enfrancarse en discusiones. Ojo, lo que pasa es que algunos creían que él era el presidente Uribe. Son dos personas diferentes y no podemos, como Uribe no podemos hacer otro. Pero eso no quiere decir que Duque no lo haya hecho bien y que no sea también un hombre inteligente y sensato, cada uno en su estilo, cada uno en su estilo, cada uno en su estilo. Que Dios ha bendecido a la patria con un presidente Álvaro Uribe que es extraordinario y con un presidente para este momento que ha vivido el país muy bueno, muy bueno. Yo no sé qué hubiera pasado si en mayo y junio, cuando estaba prendido estos bloqueos, estas marchas, Duque hubiera tomado una decisión equivocada. Muy seguramente las masacres hubieran sido terribles. Muy seguramente él hubiera tenido que renunciar al gobierno. ¿Qué hubiera pasado? No sabemos. Pero también quiero decirle gracias a que tanta gente en Colombia ora. Yo soy una mujer de oración, entonces también sé, y me consta cuántos colombianos oran por Colombia, por el presidente, porque le dé la sabiduría. Esto lo digo porque es que la Virgen de Chiquinquirá ha hecho maravillas. Lo protegió de ese atentado que tuvo en Cúcuta y de otros más que ha tenido, como protegió al presidente Uribe de 11 atentados. Entonces, queridos amigos, un poco para decirles también que sí, yo creo que hay una falla de comunicación, de que se pueda entender lo que el gobierno está haciendo, pero también
la labor nuestra, la que ustedes hacen, de tratar de abrir estos espacios es fundamental. Y que se explique lo que se logra. Ojalá, Nidia, cuando culmines de invitar a los congresistas, puedas invitar a algunos funcionarios del gobierno para que presenten lo que se ha hecho. Para que presenten lo que se ha hecho, que me parece fundamental. El problemita, perdón, Gloria, el problemita es que cuesta trabajo llegar a ellos. No le contestan el teléfono a uno. Es muy difícil. Yo te ayudo, Nidia, yo te ayudo Muy con algunos difícil. con gusto. Porque yo le voy a decir algo también del presidente Duque. Todo el mundo lo censuraba porque en plenos paro él abrió para sentarse, abrió para los diálogos, para sentarse con la gente jóvenes y de toda índole para saber los problemas del pueblo. Pues déjeme decirle, con todo lo mal que hablan de él, gracias a esos diálogos, él se enteró punto por punto de los reales problemas del país y ahí está la reforma tributaria. Así es. Cosa que es excelente. Así que, como ve, Duque es Duque, Duque es el que es. Yair Rojas. Buenas noches, señora Nidia. Buenas noches, compañero senadora. La escuchaba precisamente sobre el Ojo al 22, muy particularmente. Hoy temprano le explicaba a mi esposa o hablaba un poquito del tema con ella y era particularmente la situación en la que nos encontramos como país, que ya casi no es ni siquiera la de ganar las elecciones del 22, sino el no perderlas, porque en riesgo estamos muy, muy alto realmente y es buscar la forma de esas alianzas que usted misma mencionó, de entre los que concibimos un país de una forma funcional, productiva, y no esta gente que quiere hacerle creer a la gente que el Estado puede proveerles de los mínimos de vida sin ningún tipo de esfuerzo. Era ese único aporte que quería hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, senadora. Gracias, Yair. Así es. Así es, nosotros también nos podemos generar, porque lo que puede llevarnos la pandemia es que la gente quiera que se le perpetúen todas estas ayudas, pero eso, la idea es que esto sea transitorio. Y por eso el afán de generar empleo y empleo formal, porque la gente tiene que entender que no podemos mantener indefinidamente estas ayudas, sino que se genere empleo y que haya emprendimiento productivo. Eso es lo que debemos apostar, porque usted bien lo ha dicho. Usted bien lo ha dicho, esta es una gente trabajadora que no podemos perder, y la juventud tiene que también saber que hay esfuerzos que hacer, que hay esfuerzos que hacer. El mensaje no puede ser contrario a que por la pandemia, como algo transitorio, vienen las ayudas, pero luego hay que lucharla. Incluso es real el tema. Hay algo que pueden encontrar ustedes si lo buscan un poco en YouTube, que se llama la gran renuncia, y es un fenómeno que se está dando en los países de primer mundo, donde se dieron unas ayudas masivas y está generando un desinterés por la mano de obra retornar a laborar, que está complicando realmente el panorama económico del mundo, porque estamos hablando de las principales economías del mundo que no están logrando proveer mano de obra dentro de su propio país. Así es, así es, así es. Bueno. Teresita Costa. Muy buenas noches, senadora. Buenas noches, doña Nidia. Y buenas noches, compañeros y compañeras. Senadora, muchas gracias por su intervención. Cada 8 días, cuando entro aquí a este chat, le comento que he aprendido bastante. He aprendido mucho. Gracias. De política, sobre todo, pues que no sabía nada. Una pregunta que le iba a hacer. Usted es tan amable y nos informa qué quiso decir el doctor Oscar Iván Zuluaga hace unos días, que dijo, no sé si fue en Fenalco o en la Cámara de Comercio, inclusive en la hora de la verdad también lo dijo, que él apoyaba, no le entendí bien si era que él apoyaba o estaba de acuerdo
los acuerdos de paz. Usted está amable y nos explica eso. Y lo que está hablando este señor ahora, el señor Jair, me parece, el compañero que habló hace unos minutos, estoy de acuerdo también con lo que él dice, con lo que usted también confirma, que es bueno enseñar a pescar y no dar el pescado, porque cuando a la gente se crea con esa mentalidad de que el papá gobierno es el que nos va a mantener para toda la vida, esa es una forma de crear dependencia en las personas y es un peligro para todos los países, para cualquier país del mundo. Esa es mi intervención, eso era lo que yo le iba a comentar y lo que quería saber acerca de la respuesta que dijo el doctor Oscar Iván Zuluaga, por favor. Muchas gracias. Lo que dijo Iván Zuluaga es que los acuerdos con las FARC los aprobó el Congreso, de manera irregular sí, pero los aprobó el Congreso. Los validó la Corte Constitucional, de manera irregular sí, pero los aprobó la Corte Constitucional. Entonces, si estas instituciones los aprobaron, se pusieron en marcha, él dice, tengo que respetarlos, que es un poco lo que le ha tocado hacer a Duque y por eso comentaba el comentario que en algún momento con Carlos Holmes hablábamos. Y fuera de eso, estos acuerdos tienen una comunidad internacional donde están Naciones Unidas y unos países garantes que están encima de Colombia para que los cumpla. Entonces lo que hizo Oscar Iván es, si eso es así, mire, yo no me voy a desgastar cuando hay la necesidad de generar empleo, de ayudar a los pobres, de generar programas de lucha contra la corrupción medioambientales, de cambiar algo que ya el Congreso y la Corte Constitucional han avalado y que sería un desgaste para el país. Tan es así que lo que hemos intentado en el Congreso, nosotros nos han derrotado. Ese es el sentido, Oscar Iván, y él lo dice, yo lideré el no en el plebiscito con Iván Duque y con Carlos Holmes. Ellos tres fueron los líderes. Y yo no estoy de acuerdo con los acuerdos, pero los aprobó el Congreso, los aprobó la Corte y la comunidad internacional. ¿Qué hacemos? Seguir trabajando en otros temas y mirar entonces cómo logramos que beneficien a toda la población y no solo a las FARC, entonces que beneficien a los campesinos, que beneficien a las comunidades donde hacían la presencia, etcétera. Ese es un poco el alcance de Oscar Iván. ¿Y por qué? Porque si él se queda solo pensando en acabar los acuerdos, ¿cómo lo vamos a lograr? Si es que los congresistas que votaron eso hace 4 años siguen en el Congreso. La Corte Constitucional sigue los magistrados que aprobaron y tienen la mayoría. De 9 magistrados tienen 5 o 6. A eso se refiere Oscar Iván. Entonces, uno puede hacer una campaña. Usted dígame una cosa, yo le pregunto. ¿Usted cree que la gente en el país está preocupada por los acuerdos o por el empleo? ¿Que la gente en el país está preocupada por la JEP o por luchar contra la pobreza? ¿Que la gente está preocupada por tumbar los acuerdos por la seguridad? Entonces lo que hizo Oscar Iván es, yo me quiero concentrar en la seguridad, en generar empleo, porque yo soy empresario, yo sé y tengo experiencia en eso, en cómo superamos la pobreza. Ese es el alcance de lo que hizo Oscar Iván. Senadora, muchas gracias por su explicación y le voy a pedir un último favor. Así como yo malinterpreté lo que él dijo y lo que usted acaba de explicar, que ya está muy entendido, mucha gente, yo estoy segura que mucha gente como yo malinterpretó esas palabras. Entonces, que usted que está tan cerca del doctor Oscar Iván Zuluaga, no queda mal. Sería muy bueno que usted le comente que las intervenciones que haga de ahora en adelante aclare ese punto, porque le comento que muchas personas pueden tener la misma duda que usted tan magistralmente nos explicó. Muchas gracias. Le transmito con todo gusto. Si no contesta, Elba, buen día 2. Elba, buen día 3. Ok, ahí está. Alcancé, bueno, me conecté un poco tarde, pero sí alcancé a escuchar la explicación de María Rosario Guerra, bienvenida, y la pregunta, claro, de Teresita.
La verdad que viéndolo así o escuchándolo así, suena diferente. Quiere decir que no podremos luchar contra ninguna pared, porque hay una pared ahí que no se puede derrumbar así nomás. Pero si todo esto está en la Constitución, no se podría hacer alquito en la Constitución que lo ayude a uno para ver qué se puede hacer, porque ahí tenemos que buscar algún hoyito, debe haber para poder por lo menos modificar. Esa es mi pregunta. De hecho, el gobierno del presidente Duque ha introducido algunas modificaciones. Lo ha logrado poco a poco. Pero yo le soy sincero. Lo único que nos puede llevar es que hagamos un referendo. Y lo intentamos y no logramos las firmas. Eso es verdad. Y el referendo luego tiene que pasar por el Congreso. Entonces logramos la firma y de pronto el Congreso nos los bloquea. Entonces, fíjense ustedes ese tema. Pero yo les vuelvo a preguntar, ¿ese debe ser la prioridad hoy? ¿O la prioridad debe ser que el presidente se preocupe por la seguridad, por el empleo, por el tema de la salud y seguir con la vacunación, por el tema de la pobreza, por el tema ambiental? Además, si estamos hablando de los jóvenes que los necesitamos acá, tenemos que entender también qué es lo que preocupa. Entonces, miren, yo por eso le digo, Duque ha hecho mucho le ha tocado financiar, porque es que le ha tocado financiar, pero no pagarle la FARC. Entonces, lo que ha hecho Duque es que esos recursos vayan a los municipios PEDET, 170 municipios donde hubo mucha violencia, combatiendo los cultivos de droga, frenando las redes de microtráfico, combatiendo las disidencias, exigiendo el tema con la JEP. Pero yo lo que les quiero decir es que tenemos que entender también no es que nos hemos olvidado, es que tenemos que aceptar que no tenemos en el Congreso la mayoría para cambiar. Que la única manera sería un referendo que sea tan grande que lo vote la gente y que el Congreso no pueda decir que no. Y no hemos recogido la firma. Fíjense que Ervin Hoyos, que en paz descanse, luchó por eso y no consiguió toda la firma. Entonces, un poco para contarles a ustedes que no es que nosotros nos hayamos olvidado, es que o nos quedamos solo de ese tema o pensamos cómo hacemos otras cosas y vamos a través de otras cosas mostrando la FARC. Miren que hoy hemos podido mostrar el incumplimiento de las FARC. No entregaron la totalidad de las armas, no entregaron la totalidad de los hombres, no entregaron los niños reclutados, no pagaron un solo día de cárcel, no han entregado todos los bienes. Entonces, lo que está haciendo el gobierno Duque, ¿qué es? Se está presionando, les ha puesto fechas. Duque se está haciendo sin cambiarlos, pero exigiéndoles y mostrando internacionalmente los incumplimientos de las FARC. O sea, ha buscado cambiar de otra manera el tema, que hoy la gente se está dando cuenta que la FARC no ha cumplido, pero de otra manera porque sabe que llevándolo al Congreso no lo saca. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Otra vez, no sé si quiere. Sí, una pequeña intervención, doña Nidia, qué pena. Senadora, es referente a la JEP que usted dice que la única forma es con un referendo y pues es muy complicado por todo lo que nos ha dicho. Pero últimamente ha salido una propuesta que han estado promocionando en las redes sociales sobre una papeleta para revocar la JEP, igual que como se hizo con la séptima papeleta. No sé qué opina usted al respecto. Por eso sería casi como nosotros aplicáramos como cuando el plebiscito, Gustavo, y ese plebiscito lo ajustaron. A mí me parece que ese tema puede ser, Gustavo, pero una papeleta no es vinculante. Acuérdate cuando se lideró la papeleta Caribe, que la lideró con ¿cómo se llama? Con Eduardo Verano, y se sacaron 2,5 millones de votos, pero eso quedó ahí porque eso no vincula, eso no obliga, Gustavo. Eso simplemente expresa un querer. ¿Me entiendes?
Entonces, lo Sí, que señor. nosotros necesitamos es un mandato para que eso sea vinculante, y ese mandato tiene que dártelo una ley del Congreso o una decisión que venga a través de la justicia. Entonces, claro, yo no digo que no haya nada que hacer, claro que hay cosas para hacer, lo que pasa es que muchas nos llevan a pasar por el Congreso, y yo diría más de la mitad de los congresistas fueron los mismos que le votaron a Santos este perpetuo. Correcto. Entonces, Oscar Iván Zuluaga, con mucho tino, es hombre. Yo no puedo ir a un discurso de los jóvenes a decir que hay que acabar la JEP, cuando los jóvenes tienen un desempleo del 22%, cuando los jóvenes quieren acceder a la educación superior, cuando los jóvenes están viviendo la inseguridad. Entonces, no le puede llevar el discurso a los jóvenes. Tiene que darle un discurso a las mujeres, y el discurso no puede ser que hay que, no, a ellos hay que, porque es que muchos de ellos les han vendido a la izquierda el acuerdo como la panacea. Entonces, ¿qué es lo que hay que mostrar? Que las FARC no han cumplido, que la FARC ha reclutado niños, que la FARC, las disidencias siguen en negocio del narcotráfico. O sea, hay que mostrarle lo otro. Eso es un poco el tema. Bueno, querida Nidia, David y a todos, yo no tengo sino gratitud con ustedes por este espacio. Ustedes saben de mi cariño. Las veces que he ido a Nueva York he tratado de dialogar con ustedes personalmente. Y aquí sigo firme con ustedes para no solo en estos espacios absorber las inquietudes, sino mantenerlos sintonizados con temas de la vida nacional. Así que ánimo, como siempre, el compromiso yo lo agradezco de ustedes con la patria, con el partido, y bueno, siempre la firmeza de nuestra mano para luchar contra todo aquello que sea en bien de la patria, y el corazón grande para ayudar a tantos colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muchas gracias, senadora. Dios la bendiga. Gracias. El trino, y se los voy a leer cómo quedó el trino para que ustedes sepan qué es lo que estamos publicando. Publiqué esto. En este momento con la senadora María del Rosario Guerra, hablando de inversión social en medio de la pandemia del COVID-19, con doña Nidia Paut, directora del Centro de Pensamiento y Democracia y Libertad, quien es líder de los colombianos en el exterior. Doctor, el Twitter está @David Vaquero con B de bueno y el número 1. Buenas noches para todos. Buenas noches.